empezamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el horario de ingreso es 10 minutos de tolerancia. Si la puerta está abierta, ya sea en la parte de la clase virtual como hoy día, más o menos a las 7:22, 7:23 ya he abierto el Meet, ¿no? Y ya estaba listo para que vayan emitiendo. El primero que ha entrado a las 7:28 ha sido y así sucesivamente, ¿no? 7:32, 31, 33 si no me equivoco, ya le he ido indicando a los primeros que nuestra clase va a empezar a las 7:40, ¿no? Un poquito de paciencia y ahí está, ¿no? Todo se va indicando, ¿no? Generalmente trato de ser bastante serio hasta en mi asistencia, ¿no? Alguna vez los alumnos se sorprenden cuando llego tarde, ¿no? Siempre me han visto que estoy siempre ahora, un poquito antes y siempre, ¿no? Y en algún caso, profe, le pensábamos dar walkover, ¿no? Entonces, y ahí estaban, ¿no? Se sorprendían que alguna vez, ¿no? Generalmente no llego tarde, trato de hacer un esfuerzo y estar temprano en clases, ¿no? Mínimamente a la hora en punto, ¿no? A las 7:30 en punto, ¿no? Ahora si llego 7:22, 7:25 mejor, ¿no? Entonces, y en ese lapso que llegamos y al final ustedes también van llegando, van a entrar y ahí van a irse sentando, vamos a ir esperando, ¿no? Los 10 minutos de tolerancia. Termina la tolerancia y después empezamos lo primero a llamar lista y a desarrollar la clase, ¿no? Lo cierro la puerta, termino de llamar lista, voy afuera, voy a la puerta, miro hacia un costado, al otro costado, si los alumnos están viniendo, no hay nadie, entonces lo cierro la puerta. Y a partir de ahí empezamos la clase, ¿no? Si alguien llega tarde, por ejemplo, tiene que esperar, no va a golpear. Más o menos 7 menos cuarto, 8 menos cuarto, 7:45 es ese momento que estoy haciendo. A las 8 voy a salir ahí afuera, 8:05 voy a salir y voy a ver, ¿no? Quiénes están. Voy a ver y ahí a cada uno, de uno a uno les voy a preguntar cuál ha sido su motivo de su retraso. Él me dirá, esto ha pasado, me ha convencido, va a entrar, ¿no? Y el siguiente así y así. Si alguien lo voy conociendo, siempre se retrasa, entonces ya va a disculpar, no vas a entrar hoy día, ya no puedes, si es tarde, entonces, y ahí está, ¿no? Entonces siempre tenemos alguna dificultad, hay un accidente, hay una trancadera y todas esas cosas, algún rato nos atrasamos, ¿no? Y eso tienen que ir previendo, ¿no? Eso tienen que ir previendo porque a los alumnos que siempre van llegando tarde, característico es, ¿no? Siempre ahí ya se lo va conociendo al estudiante, ¿no? Entonces eso tomen muy en cuenta para que no tengan ningún problema en mi caso, ¿no? Si tuvieran alguna cierta situación y su lugar de donde se trasladan es muy lejos, no sé, trabajan toda la noche y salen a las 7, no sé, 7:15 y no pueden llegar en punto, entonces tendrían que pedir una tolerancia de ingreso, ¿no? Alguna vez algún estudiante, en los primeros años de clases, venía un estudiante de Punata, de Tarata, de ahí venía, ¿no? Y normalmente él venía a las 4 de la mañana, ¿no? Viajaba hacia Cochabamba y llegaba a clases, ¿no? Y yo decía, ¿quién vive más lejos de ese? Le puede dar tolerancia, decía, ¿no? Y ahí estaba, digamos, como un tono de broma, decir, yo vivo en Suticoyo, profe, por eso llego tarde, ¿no? Y Tarata, ¿dónde es más lejos que Suticoyo, ¿no? Y ese alumno siempre llegaba, ¿no? Temprano, siempre estaba ahí. Y eso iba indicando, ¿no? Y a ustedes también, ¿no? En algún caso excepcional, si hay alguna cierta situación y eso impide que estés 7:30, entonces tendrías que presentar al jefe de carrera una tolerancia de ingreso. No creo en mi materia, no te va a decir tal vez en todas las materias, y así no tendrías ningún problema, ¿no? Cuando alguien trae una carta y pide una tolerancia, entonces los voy indicando a todo el grupo, ¿no? El estudiante TANS ha presentado su carta y ha pedido tolerancia, ha sido aceptado y tiene 30 minutos de tolerancia de ingreso. Y ahí está, ¿no? Él entra hasta las 8 en punto, ¿no? Y eso va a ser normal, ¿no? Porque a veces los alumnos no saben, ves, su alumno preferido es docente, a él le hace entrar y a mí no. Cuando yo llego tarde no me hace entrar, ¿no? Entonces, hasta esas cosas aclaro porque indirectamente para que no haya ese dicho, ¿no? O se vayan mirando, ¿no? A unos sí, a otros no, ¿no? Entonces todo voy teniendo claro, ¿no? En algún caso cuando doy una investigación o una práctica hacemos y la siguiente clase tienes que presentar el informe, a la entrada de la clase tienes que presentar. Nunca recibo informes en una computadora, en un pendrive, en formato digital, no recibo, no indico, sino ese informe tiene que ser en físico, ¿no? En una hoja, no siempre puede ser en computadora, también puede ser a mano, puede ser escrito con bolígrafo, no sé, con gráficos
hechos a mano, todas esas cosas, no hay problema. Lo que más me interesa cuando hacemos una práctica, de dos formas califico la práctica, una práctica real, y en eso hago grupos, en los grupos van trabajando. Normalmente trato de colocar un encargado de grupo, a la persona que va destacándose, que va teniendo más desenvolvimiento, voy colocando al encargado de grupo, les doy un circuito, por ejemplo, un ejercicio, y ahí se plantea en el pizarrón, van desarrollando, van haciendo los cálculos, van calculando todo lo que hay que calcular, y después ya han terminado y van a la parte práctica, arman el circuito y van midiendo. Y todos los valores que han ido calculando tienen que ir en la medición, irse aproximando o igualando, ¿no? Y eso es, ¿no? Entonces eso van haciendo, ya terminan esa práctica y van al siguiente, ¿no? Ya la primera práctica o el primer ejercicio, y ahí está en el piso, ¿no? Termina el primer grupo, el primer ejercicio, los otros siguen haciendo el primer ejercicio, no, yo no voy a ellos, sino voy con el primero, ¿no? Entonces voy colocando ya el segundo ejercicio. Si hay algunos componentes que tengo que darte para que hagas el segundo ejercicio, entonces segundo circuito, entonces te voy dando, vas midiendo, vas registrando en tu cuaderno y empiezas a calcular tales, y al final voy colocando con otro marcador, medir tales parámetros del circuito, y ahí está, ¿no? Entonces, si dentro de los valores estimados están los medidos, entonces continúa la siguiente práctica, y así sucesivamente, ¿no? Si al terminar la clase tenemos un poquito de tiempo, ese mismo día lo que está todo en tu cuaderno, ese mismo día califico en la parte práctica, te voy dando una nota, cada error que voy cometiendo te voy descontando puntos, y si todo está excelente te pongo 100 y ahí está, ¿no? Entonces es lo que va. Ahora no hay tiempo, nos ha faltado tiempo, como tenemos 4 periodos nomás y nos ha faltado tiempo, entonces para la siguiente clase tienes que presentarme un informe de esa práctica. Les voy a dar formato de informe, y en ese formato de informe que debe haber, la carátula, los contenidos, todas esas cosas te voy a ir dando, y ese formato no te digo al 100% cumplir, sino al 80, al 70%, pero sí o sí parte de ese formato tienes que tener, ¿no? Una de las cosas del formato es la carátula, ¿no? ¿Qué debe tener la carátula? Debe tener la casera, la materia, el grupo, la fecha y esas cosas, ¿no? Entonces puede que, un ejemplo, ¿no? Tenga dos grupos, uno en la mañana y en la noche, entonces sí o sí tiene que estar identificado el grupo, ¿no? En el caso de ustedes va a ser M1, ¿no? Casera, mecánica industrial, y ahí está, ¿no? Entonces esas cositas voy viendo, y hay veces el alumno hace su práctica, tiene todo desarrollado, y ya arribita de su hoja lo va colocando su nombre, ¿no? Mi práctica es este, y no hay carácter, ¿no? Entonces ya no está cumpliendo, pero ahí está, ¿no? Otra de las cosas que voy calificando en esto de las prácticas, tienes que contarme una historia de lo que ha pasado, ¿no? De lo que has hecho. Por ejemplo, hay una teoría que dice del tema que vamos a desarrollar esa práctica, entonces hay una teoría, hay veces esa teoría vos consigues del internet, hay un circuito, hay un gráfico, hay una imagen, y eso lo vas colocando. Lo que les indico a los estudiantes que eso sea máximo una plana, ¿no? Mejor si es media hoja nomás, está bien, no necesito que me traigas copy-paste del internet y me traigas 10 hojas impresos de la parte teórica. Ni vos ni yo voy a leer, entonces ni te voy a calificar de eso, ¿no? Entonces lo que más me interesa, todo lo que has desarrollado, lo que has hecho en la práctica, lo que has calculado, lo que has medido, qué circuito has armado, esas cosas, ¿no? Qué componentes has utilizado para hacer esa práctica, qué instrumentos has leído, ahora si alguna imagen, tal vez una imagen del multímetro que vas a utilizar y vas a medir, y ahí está el valor, y eso me vas presentando como tu informe, ¿no? Entonces esas cosas, quiero una historia de todo lo que has hecho en la práctica. Está ahí paso por paso, entonces ahí te voy a colocar, sí, ¿no? No entiendo, un poquito me desubico al leyendo tu informe, entonces ahí voy viendo, ¿no? Esas cosas voy pidiendo. ¿Por qué es en computadora? Porque esa color tiene 100, ¿no? Y el otro es a mano escrita y es a lápiz nomás las imágenes, ¿no? Puede que el de a lápiz a mano escrita igual tenga 100, ¿no? La cosa es el contenido, la forma, el informe. Hay veces ahí están los resultados medidos, los resultados calculados, y ahí están encuadrados, están resaltados y fácilmente se puede ubicar. Y hay veces tus resultados tienen que ir buscando dónde está, más aquí arribita, este costadito, a la izquierda, a la derecha, más abajito, y no puedo encontrar, ¿no? Entonces me voy desorientando. Hasta esas cosas voy verificando, ¿para qué?
indirectamente te vaya dando una calificación, ¿no? ¿Cómo voy calificando? La calificación que voy haciendo es cada clase que vamos desarrollando, hago una práctica, un ejercicio, hago una actividad, puede ser un cuestionario, por ejemplo. Algún momento les voy a indicar, tráiganse megas antes de a las 10:10 va a empezar un cuestionario, entonces del tema, y van a hacerse megas para que vayan participando. El cuestionario tiene un tiempo limitado, y si tengo 5 preguntas teóricas, cada pregunta vale 1 minuto y tienes 5 minutos, ¿no? En esos 20 minutos finales tienes 5 minutos para hacer, ¿no? Vas a abrir, vas a empezar a buscar, un poquito vas a pasar, y a las 10:20, 10:23 vas a abrir el cuestionario y listo, y vas a empezar a responder. 10:28 has terminado y te va a salir y ya está nuestra clase terminada, ¿no? Eso también les voy a ir indicando. Ahora, si tengo 10 preguntas, va a haber 10 minutos de tiempo, ¿no? No vas a tener tiempo para ir averiguando, abrir tu cuaderno, a ver dónde están las respuestas, a ver, volveré a repasar, porque el tiempo te va a coser, ¿no? Entonces eso siempre voy indicando. Eso sí es en clases, ¿no? Ahora, si eso es en la plataforma y te doy, tengo un tiempo de duración, ¿no? 2 días voy haciendo, y el cuestionario tengo 20 bancos de preguntas. De esas 20 preguntas, 5 los voy poniendo a cada uno de ustedes, ¿no? Puede que tu compañero tenga alguna pregunta que se responda, puede haber 30, puede haber 40 preguntas, y todas las preguntas de tu compañero pues no puedes tener ninguna, ¿no? Entonces así es, va a ser opcional, y eso se va a ir como estuviera barajándose las preguntas, y las que te toca, te toca. Tal vez algunas cosas similares de tu compañero podría ser y otros no, ¿no? Entonces, pero lo más importante que voy indicando, cuando un cuestionario abran, lo primero antes de abrir tendrían que estudiar, ¿no? Prepárense, prepárense, y cuando ya sientan que están preparados y han estudiado, ya han tomado apuntes de todo lo más resaltante, las preguntas que podría hacer, y ahí está, ¿no? Ya tienen hasta una ayuda de memoria ahí al frente y empiezan a hacer las respuestas, ¿no? Pero eso es en función de ustedes, ¿no? Ese cuestionario automáticamente van a terminar, tienen un tiempo, va a llegar el tiempo de prudencia y no va a salirte ya tu nota. Cuando termina la actividad se cierra y ahí aparece tu nota. Antes no sabes si has respondido bien, si has respondido excelente, regular o mal, ¿no? Entonces, pero terminada la actividad, sí, tu nota va. No te preocupes, eso sí se va programando y ahí está, ¿no? Entonces, eso no hay mi nota, pero ya he hecho el cuestionario, no te preocupes, va a haber. Otras cosas que voy haciendo cuando desarrollamos algunos ejercicios diferentes al tema, los doy en la clase, los planteo, está en el texto, y los planteo y les digo ya, yo les doy las pautas, las formas, yo les doy un ejemplo de desarrollar un ejercicio, y después les digo, ustedes resuelvan, ¿no? Como vamos a hacer bastante análisis de circuitos, en este caso ya vamos a ver el contenido, necesito que traigan calculadora, ¿no? Calculadora, y ahí está, ¿no? Ahora, si alguien no tiene, entonces buscar que sea una calculadora, porque en algún caso fasores vamos a utilizar, valores de cocientes y ángulos de desfase más a la vez, ¿no? Entonces esas cositas necesitamos calcular para que pueda hacer eso la calculadora, ¿no? Una sencillita tal vez no va a poder hacer eso, ¿no? Esas cosas, y cuando les planteo ese ejercicio indirectamente en la clase, les indico, ya terminan de resolver y me presentan, ¿no? Ahí estoy en mi mesita y ahí me dejan su cuaderno. Siempre les digo, a un costado, en la parte de arriba, en la parte de abajo inferior del cuaderno, pónganme su nombre y su apellido, y con eso, ¿no? Ahí me dejas. Y el primero que responde y está bien, entonces tiene 100, ¿no? El segundo también tiene 100, el tercero tiene 90, el cuarto tiene 90, y a partir del quinto todos tienen 80. Está bien, ya respondí, tengo una observación, te lo devuelvo, andas de corregir, esta respuesta no está bien, anda a volver a analizar y después me traes. Me vuelves a traer y de nuevo reviso, está bien, y te doy 80, ¿no? Y así, el que no entrega no tiene nada, el que no ha venido no tiene nada en esa nota, y ahí está una nota. En una clase podemos hacer 2, 3 notas, 4, 5 notas, podemos hacer un hito, podemos hacer nada, depende de lo que está programado, entonces, y ahí está. Y de esas notas que vamos obteniendo de todas las clases, de ahí va saliendo tu nota del primer parcial, del segundo, del tercero, ¿no? En sí, en el acto, voy colocando las notas en la plataforma. En el acto, me traes tu cuaderno, te estoy revisando, ya estoy registrando en mi computador y ya estoy colocando en la plataforma, ya está ahí.
ya está la práctica, ya está el ejercicio que hemos desarrollado, está en la misma plataforma, está. Entonces ahí está. Hay veces obtenemos 15, 20, 13, no sé, una buena cantidad de calificaciones durante un parcial. No es un hito, no es 3 hitos, no es 5, sino son hartos. En algún caso hasta 30 llegó, ¿no? En alguna materia. Entonces eso, de ahí sale la nota. De esas calificaciones va a salir tu nota. Y siempre indico, algún momento puedo obviar, puedo equivocarme, no puedo registrar tu nota, háganme un seguimiento, ¿no? Les digo, tienen tolerancia para reclamar de esas notas una semana. Hoy día hemos pasado clase, estamos en Infocal Arocagua, les voy calificando y no tenías internet, nada en tu cálculo, en tu celular, entonces no has verificado nada, tienes una semana hasta la siguiente clase, ¿no? Que personas la siguiente clase, profe, en ese tiempo que estamos esperando sería el más adecuado, profe, un ratito, tengo esta calificación y no me has registrado, no está en la plataforma. Revisamos, vas a disculpar si habéis tenido, si ahí te voy colocando, no hay problema. Cuidado de un mes, de 4 semanas me estén viniendo y mi calificación no ha estado de tal fecha. He venido, he pasado clase y no hay mi nota, ¿no? Y hay veces ahí al alumno un poco alterado, un poco intranquilo y todo eso, queriendo a la fuerza hacerse hacer, ¿no? Siempre trato de esas personas, tratarles, ponerles en su lugar, no les falta el respeto, no siempre, pero para mí son especiales, pero no me hago problemas. Trato de contener a esas personas, especialmente que son un poquito hablan fuerte, no va conmigo, por favor, respeto, les digo, por favor, tampoco falta el respeto, no te va a tratar mal, nada, pero siempre me doy mi lugar, ¿no? Y hay veces hay colegas, ¿sabes? Con ese alumno has pasado, me dice, y soy especial, ¿no? Y ese alumno especial yo siempre lo pongo en su lugar, ¿no? Sin faltar el respeto, nada, y ahí está. Por favor, tranquilo, ¿no? ¿Estás reclamando o estás alzándome la voz? ¿No? Y ahí, tranquilo. Y siempre ahí un poquito ya estando a la expectativa de esa persona, ¿no? Y hay veces me haces renegar, dice, no, yo normalmente me trato de ponerle en su lugar y que esté tranquilo, no hay problema y ahí está, ¿no? Trato de tener las cosas transparentes, todo calificado y ahí está, ¿no? Cuando traes tu informe y hacemos la práctica, el día de clases que tenemos te acepto a la hora de entrada. Llegas un poquito tarde, te he admitido, a las 8 has entrado, vas a tu sillita, te sientas, abres tu mochila, sacas la práctica, a pesar que estoy frente al pizarrón, por un costadito vas a mi mesa y dejas tu práctica. Nada más. Lo único, a media clase, al final de la clase no recibo prácticas. Ya te voy indicando desde el primer día, me he olvidado, no he traído, vas a disculpar, no te recibo. Sí o sí tienes que al inicio de clase. Y al momento que has llegado tarde y es para vos el primer momento, ese momento tienes que dejármelo, tu informe, lo que tenías que presentar de la anterior clase, entonces ahí me lo dejas y ahí está. Yo me lo alzo, hay un momento hasta me lo guardo ya, ¿no? A media clase ya no recibo más. Entonces me lo guardo y ya está. Ya está guardado, ya está en un lugar específico y ahí está, ¿no? Entonces eso vayan tomando en cuenta, como les digo, como hace rato decía, no hay en formato digital, no recibo en formato digital, en pendrive no recibo, en mi computador está, aquí está, ¿no? Ahora, los trabajos no tienen que ser idénticos. Todo lo que se toma apuntes, lo que se calcula, sí son idénticos, pero lo que piensas, lo que vos piensas, no piensa tu compañero. Entonces siempre digo, traten de hacer su propio trabajo y no hagan 2, 3 trabajos o uno para 2, 3 personas, ¿no? El mismo error, la misma falla. Hay veces en como una anécdota les puedo decir, hay veces en máquinas eléctricas estoy pasando y les digo las máquinas eléctricas de corriente continua. Y vamos desarrollando y me presentan el informe y el informe me presenta una máquina de corriente alterna. Y la otra persona el mismo dibujo, y la otra persona el mismo dibujo. Y entonces en vez de continua me han presentado alterna y nada tiene que ver con lo que hemos hecho. Y ahí me voy dando que el error no ha sido de uno, sino ha sido de varios y el mismo informe me voy comparando y al último voy indicando que los 3 son lo mismo, los 5, los 2, no sé. Y hay veces en los errores es fácil de determinar que han hecho varios, ¿no? Porque el error sigue siendo el mismo. Y esas cosas voy haciendo, ¿no? Eso no quisiera que haya con ustedes, ¿no? Voy aclarando siempre el primer día, ¿no? Eso es muy importante, hasta el formato todo igualito y el nombre no más cambiado, ¿no? Y todo después lo mismo, con los mismos errores, con las mismas fallas y el mismo informe, ¿no? Esas cositas por favor tomen en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, no hay alguna cierta consulta para seguir continuando.
¿Está todo claro? ¿Qué dicen? Sí, Inge, está todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, por favor, ahorita ya voy a empezar a llamar lista. Ahorita es 8:05, pero un poquito era muy importante eso. Por ejemplo, antes de llamar lista, otra de las cosas, no permite en clases que haya ajos, haya pimientas, hay mal comportamiento del estudiante, eso sí, por favor. Ya en el patio, ya en el pasillo, ya en la calle, ahí se pueden golpear, pueden bromear, todo eso es siempre un poquito de respeto. No solamente yo les digo a mí, ¿no? Sino al grupo, a todos, ¿no? Alguna vez con algunos alumnos estaba y ahí estaba en plena clase, alguien se ha agachado y el otro ha venido de su compañero y una palmada le ha dado en la nalga y todos se han reído, ¿no? Y ahí estaba como platillo el hecho sonar y todos a reírse, ¿no? Entonces ha pasado la clase, nunca llamo la atención delante de los estudiantes, paso la clase, le digo a tal estudiante se me queda por favor y ahí los reflexiono, ¿no? Lo único que le digo, si la próxima haces esto, te expulso, por favor comportate, no me gusta esa forma de jugar, quisiera que respetes a tu compañero y al grupo y a la clase, ¿no? Y ahí es. Hace caso, no hay problema y ahí está. Y eso es normal. En mi clase es normal, hacen caso y ahí está. Hasta ahí llegamos. Alguien por cierta situación en su ambiente, los ajos, las pimientas es normal y tiene ese ambiente y se ha criado en ese ambiente y a veces lo sale, ¿no? No es que quiera ser malcriado. Hay veces un ajo, una pimienta y ahí está, ¿no? Y ahí lo único que hago, me agarro la oreja y empiezo a poner mi dedo en la oreja y digo, ¿qué he escuchado? ¿Algo he escuchado? ¿Alguien ha hablado malas palabras? Y ahí dices, no, va a disculpar, profe, va a disculpar. Y listo, y ahí queda, ¿no? Esas cositas voy indirectamente haciendo, ¿no? Que el ambiente sea lo correcto y nada más, ¿no? Como voy indicando, si ustedes se van a ir desarrollando, van a ir presentando, van a estar siempre constante en clase y todas esas cosas, su nota por su propio peso va a salir. Me van a presentar, van a desarrollar y todos los que vayan enseñando y me vayan demostrando va a salir. Al final van a vencer la materia. Caso contrario van a tener problemas, ¿no? Si no van a venir, si no me van a presentar, si no van a hacer informes y todas esas cosas, entonces eso te va a mermar, ¿no? Puedo darles un ejemplo, hay una clase que podemos hacer 5 ejercicios, 5 calificaciones y hay una clase que vamos a hacer nada y hay otra clase que vamos a hacer 2 y justo esa clase que vamos a hacer que no has venido 5 será. Casualmente ha sido una casualidad, no es que al intento tal alumno no ha venido, ahora hacemos cualquier cantidad de notas y al día la siguiente clase ha venido, ahora no hacemos nada, que se vaya afectando, que se aplace de una vez, no, eso da las circunstancias de las materias, ¿no? De las clases y todas esas cosas. Y es así, ¿no? Cuidado que vayan viendo hasta el intento hecho y todo eso. Siempre voy aclarando el primer día de clases, ¿no? Hay veces es así. Puede que tenga 8 calificaciones y esas 8, 4 sean de una clase y las otras 4 sean de una en cada clase, digamos. Ahí está, ¿no? Entonces, más o menos llega a ser eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Todas las clases llaman listilla al inicio de clase, ¿no? Empieza a las 7:40, hoy día por esto de darme a conocer y todas esas cosas, ahorita no estoy llamando lista. Pero todas las clases al inicio de clase. Siempre va a ser a las 7:40, ya sea virtual. Y a partir de hoy, cualquier día haya un bloqueo, haya una situación, la pandemia empeore y nos vamos confinando y al final volvemos a tener clases virtuales, este link que les he mandado, eso va a ser el normal. Esto también va a estar en la plataforma, no va a haber otro link, ¿no? Siempre decimos, es la única clase programada según en Infocal, es la única clase programada virtual, y todas las demás son presenciales, sí, pero siempre hay alguna dificultad social, alguna dificultad de salud y entonces nos impide ir a Infocal, entonces podemos pasar una clase virtual. ¿Y en dónde va a ser el link? Directamente esto va a estar en la plataforma y este link es nuestro link oficial por cualquier clase virtual que tengamos todo el semestre, ¿no? Entonces vayan tomando en cuenta y eso es muy importante, ¿no? Otra de las cosas, cuando se me corte la señal, se me baja, el internet que tengo en casa se baja, tengo problemas, entonces aquí a mi lado está mi celular, tengo el internet de la casa, pero también tengo otro internet en el mismo celular. Si por cierta situación hay, yo ahorita estoy pasando clases, todo está normal y tal vez ya está cortado todo eso, ustedes me mandan mensajes y siempre a modo de las clases voy leyendo el celular para ver, ¿no? Si al final no puedo reponer la clase, no puedo volver a conectar todas esas cosas, lo único que va a hacer la clase lo voy a mandar grabado, ¿no? No se preocupen, solo lo único avísenme, ¿no?
Siempre por eso un poco estoy al tanto de mis mensajes, ¿no? Hay veces 2, 3, 4 mensajes a la vez me están llegando, tin, tin, va sonando constante, entonces lo primero que hago, ¿qué está pasando, no? A modo de dar clases voy mirando y ahora si es ustedes, de ustedes un poquito en mi calle y voy viendo, ¿no? ¿Qué me están indicando? Especialmente si ha cortado, ¿no? Si ha cortado, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces eso no haga ningún problema. Cuando voy dando clases, ya sea en la parte virtual o en la parte teórica, no, en la parte presencial, no me hago problemas que me detengas, ¿no? Un ratito, a ver, esto no he entendido, ¿me puedes repetir? No, no. El alumno ya está fichado, ya está fichado, no voy con pinzas, voy a trabajar con ese alumno, no. Más bien me gustaría que los estudiantes participen, ¿no? Pregunten y vayan indirectamente, vayamos conociéndonos, ¿no? Entonces eso es muy importante para mí, no se hagan problemas de preguntarme. ¿Hay alguna situación? Voy a irlo presentando mi pantalla, voy a compartir, es lo que estoy haciendo. ¿Se ve la planilla de asistencia? Sí, ¿no? No, ¿No se ve? Sí, no, sí, no se ve. se Ah, sí, ve. ahora sí. Ya. Entonces esa es la planilla de asistencia, ¿no? Un poquito lo voy a subir para explicarles. Hay veces, tal vez uno no conoce o tal vez conoce. Estas 4 letras se colocan en la planilla de asistencia. La letra A, la letra L, letra F o la R. Uno de esos 4 va a estar en cada casillero. Cuando empiezo a llamar lista siempre está la F como estuvieran con falta, pero a partir que voy llamando lista, esta F lo voy a ir cambiando, ¿no? Normalmente lo voy a cambiar por A. Y justo hoy día te falta si pides una licencia mediante el jefe de carrera y vienes la siguiente clase y en vez de esa F te voy a cambiar a L, ¿no? O en algún caso te retrasas, ¿no? Te lo voy a colocar R. Cuando sea en el retraso, siempre ese día has llegado tarde y han llamado lista y todas esas cosas, siempre en el retraso tienes que hacerte registrar ese día, ¿no? Ese día tienes que hacerte registrar, no otro día, no la siguiente semana. Me he olvidado, me puedes registrar, no registro otro día, no. Tu función es tener esa responsabilidad. Cuando ya terminamos la clase, hemos terminado, se pueden ir, en vez de irte, vos bien te acercas, te dices, profe, me he retrasado, por favor, me puede considerar asistencia y ahí es rato. Listo, ¿qué apellidas? Tanto y ahí te doy. La siguiente clase no, ya no te permito. De la anterior clase quiero hacerme poner retraso, no, me he olvidado, vas a disculpar, no. Me he olvidado, he presentado mis ejercicios, mis calificaciones tengo, pero he venido, profe, no se trata de sí o sí, tienes que hacerte colocar retraso, ¿no? Entonces aclarando, cuando coloco aquí voy a hacer un ejemplo de Aguilar, voy a colocar la letra A, ahí está la letra A, si vamos aquí al fondo está 0 y aquí 0, voy a salir de ese casillero y ha aparecido 1 y 100%. Tienes primera asistencia y esa primera asistencia significa el 100%. ¿Cuántas asistencias vamos a tener aquí? Varios casilleros, 7 asistencias y eran 9 clases, de eso automáticamente el porcentaje va a salir. En nuestra planilla de asistencias lo tiene Infocal, automático sale la planilla de el porcentaje de asistencia y para que venzas la materia tienes que tener el 80% de asistencia. ¿Cuál es el 80%? Vamos a tener 20 clases. 7 clases van a ser del primer parcial, 6 clases van a ser del segundo y 7 clases el tercer parcial. De esas 20 clases, máximo te puedes faltar 4 clases. 4 faltas tienes que tener y las demás tendrías que tener asistencia y va a estar en el límite. Si te faltas 5 clases ya estás con problemas y no estás llegando al 80% y vas a tener problemas en tu calificación. Eso tome muy en cuenta, es muy importante y eso está aquí después de llamar lista siempre voy guardando, es lo primero que después de llamar lista hacerla, guardar y entonces a partir de ahí ya estás registrado esto, ¿no? Más a ti se corta el internet, se apaga mi computadora, pero ya estás registrado la asistencia, ya está guardado, ¿no? Eso es lo que hago, ¿no? Eso siempre voy aclarando, entonces te voy indicando y ahí está, ¿no? Entonces empezamos con esa aclaración a llamar lista. Aguilar, ¿está Aguilar? Listo. Becerra.
¿Está Becerra? Presente. Listo. Cabrera. Presente. Capriles. Frontanilla. Gabriel. Galarza. Galindo. González. Presente. Lovera. Presente. Machicado. Mamani Bustillos. Presente. Mamani Mújica. Presente, Inge. Gracias. Mateo. Presente. Listo. Matías. Presente. Medakovic. Mendoza. Presente. Quinteros. Quispe. Rocha. Presente. Listo. Rodríguez. Presente. Sánchez. Presente. Santos. Presente. Solís Choque. Solís Heredia. Presente. 30 velocidades de gestión. Uturonco. Presente. Valencia. Villazuel. Zambrana. Buenos días, presente. Zambrana, ¿está? Sí, ¿Sí? sí, Ya. sí. Zurita. Presente. Listo. Si alguien, por ejemplo, ahorita terminó de llamar lista, si alguien se ha hecho pasar, no se activó su micrófono, no estaba el internet, y este es el momento, ¿no? Vuelvo a decir, alguien no le llamó lista, vuelvo a decir, ¿no? En cada clase y en la clase presencial también, ¿no? Tal vez no te acuerdes que me has dicho presente y estabas ahí conversando ameno con tu compañero y no te acuerdas, ¿no? A ver, no sé si respondí, me puedes revisar y me puedes decir, ¿no? Y vuelvo a decir ahora, ¿alguien no le llamó lista? Mañana el domingo lo va a hacer. ¿No he llamado lista a alguien? Mamá, No hay voy a nada, ¿no? dormir 3 o 4 días más que me vaya. Esto lo llevaré después de aquí. Lo dejaremos así. Lo llevo arriba al cuarto. Vale, a las 7 de la mañana. Edwin, Marcel, Edwin, ¿está Edwin? Tu micrófono está activado, Edwin. Lo siento, Inge, lo estoy apagando ahora. Listo, gracias. Sí. Entonces, siempre vayan tomando en cuenta eso, por favor. Hoy día, aun cuando a las 8, al último 5 minutos antes de terminar la clase, alguien me dice, no me ha puesto presente, recién entra. Hoy día, por primera clase, hasta el último rato sigo poniendo presente, por hoy día nomás. Voy aclarando. La primera clase, la tolerancia de asistencia es hasta el último minuto de clase. Después, todas las clases, no. Entonces, si alguien entra y ahí puede escribirle hasta poner presente, dile que no has hecho, no hay problema, ¿no? Entonces, pero eso siempre voy haciendo en la primera clase, ¿no? Eso es como una aclaración, ¿no? Como una aclaración, entonces, ahí está. Aquí está el contenido, estoy compartiendo, se ve que siempre quiero preguntar, a ver si he tenido problemas esta semana, se ve en la pantalla este contenido que estoy presentando, ¿sí? ¿No se ve? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Se ven? Sí. Ya, gracias. ¿Qué vamos a llevar este semestre? Principios de electricidad, corriente eléctrica, teorema de circuitos, corriente alterna, circuitos polifásicos y planos eléctricos. Vamos a llevar todo eso, ¿no? Es bastante amplio su contenido que vamos a hacer y no se preocupen, no tengan ninguna... Vamos a hacer bastante práctica, ¿no? Esta primera parte va a ser un poco de teoría, ¿no? Esta primera parte vamos a hacer teoría, pero sí o sí vamos a avanzar, ¿no?
Ahora, ¿qué vamos a llevar? Ahí está, esos 6 temas vamos a llevar, aquí está. En el primer parcial vamos a llevar principios de electricidad, corriente eléctrica, ley de Ohm, potencia eléctrica, efecto de Joule, caída de tensión y teoremas de circuitos, circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Hasta ahí vamos a llevar primer semestre y ahí vamos a hacer bastante prácticas real también. Vamos a aprender a calcular todo eso. El primer tema va a ser casi el día de hoy. El segundo tema, alguito, vamos a hacer la siguiente clase, casi todito también. Y el tercer tema va a ser casi en cada clase vamos a ir llevando circuito en serie, circuito en una clase, circuito en paralelo otra clase, circuito mixto otra clase. Después prácticas vamos a hacer y así vamos a ir completando. En 7 clases debemos llevar estos 3 temas, ¿no? Es lo que vamos a llevar en el primer parcial. En el segundo parcial vamos a llevar circuitos, leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff, hay la primera ley, las leyes de Kirchhoff de corrientes, las leyes de Kirchhoff de tensiones. Vamos a hacer análisis de circuitos más complicados con mallas, nudos, ecuaciones de mallas, y ahí está, ¿no? Después vamos a entrar en el segundo parcial, corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Vamos a ir definiendo. Después vamos a ir viendo de definición, vamos a hablar de números complejos, que sirve bastante para el análisis de circuitos de corriente alterna. Vamos a ver circuitos con resistencia, circuitos con inductancia, con bobinas, con condensadores, la potencia eléctrica en corriente alterna, el factor de potencia, vamos a ir viendo también eso, y con eso vamos a ir terminando el segundo parcial. El tercer parcial vamos a ir viendo ya circuitos de trifásicos, generación de la corriente trifásica, conexión estrella, conexión triángulo. Vamos a ver condensadores de corriente alterna, las bobinas, la impedancia y todo lo que va indicando aquí, ¿no? Y al final vamos a ver en el tercer parcial planos eléctricos. Aquí vamos a hacer interpretación de un plano, vamos a armar un circuito y al final vamos a ir calificando. Al principio teoría, después la práctica, ¿no? Y de eso va constando la materia, ¿no? Aquí tengo 2 textos. Uno es el texto del docente Antonio Arizpe de electrotecnia y hay otro texto que indirectamente fundamentos de circuitos eléctricos. Estos 2 textos van a estar en la plataforma. Mi base de enseñanza siempre es mi texto, ¿no? Mi texto se pueden imprimir, se pueden hacer bajar y tener en formato digital. En celular pueden mirar, en la computadora pueden ser, en una tablet pueden ser, y ustedes ya pueden ver. Pero a partir de la siguiente clase, el texto que el docente Antonio Arizpe, esa es la base, ¿no? Ayer el jefe de carrera me indicaba que a partir del lunes 20 ya va a estar la plataforma habilitada para ustedes. Ahí ya va a estar el texto, ya va a estar la clase grabada de día también en la plataforma. ¿Quieres revisarlo? Vas a verlo, ¿no? Entonces eso es muy importante y eso sería el contenido, ¿no? Y ahora voy a dar también ya mi texto. Aquí está el texto. Aquí está el texto es de 125 páginas, es de cualquier cantidad, ¿no? El texto de docente Antonio Arizpe. Hay harto que avanzar, ¿no? Y ahí está desde la introducción a la parte eléctrica, y ahí está los electrones, los corrientes, circuito serie, paralelo, ahí está circuito serie, ahí está circuito paralelo, ahí está ejercicios planteados, circuito mixto, ahí está resueltos, y ahí está el texto, ¿no? Ahí donde ya estamos. A ver, vamos a colocar aquí en qué página estamos. En el 33 ya estamos, ¿no? Y empezamos ahí. Y ahí está circuitos de análisis de mallas, circuitos de leyes Kirchhoff, y ahí está de nudos, la forma de resolver, y ahí está el texto, ¿no? Método de nodos, ahí está cómo se resuelve un circuito, y ahí están las fórmulas, y ahí está corriente alterna la teoría, y ahí está magnetismo en corriente alterna, y ahí están los números complejos. Ahí están números complejos y ahí está lo que vamos a ir avanzando, ¿no? Cómo se comporta una bobina, una resistencia en un circuito de corriente alterna, qué es impedancia, circuito con condensador, qué es un condensador, y eso llegaría a ser todo lo que se va a ir desarrollando, ¿no? Y ahí vemos circuitos ya también, circuitos de corriente alterna, circuitos en paralelo, circuitos en serie también hay en corriente alterna. Después vemos circuitos mixtos, resolución de circuitos de corriente alterna mediante números complejos, ¿no? Y ahí está lo que iba indicando, y ahí vamos viendo circuitos mixtos ya también de corriente alterna. Ahí está,
vamos desarrollando y al final tenemos circuitos polifásicos, que es el penúltimo tema. Ahí está, circuitos polifásicos, conexión estrella, triángulo, que es tensión de línea, tensión de fase, potencias, análisis de circuitos, y ahí está, ¿no? Después está lo que es el último, ¿no? Planos eléctricos, ahí cómo se hace un plano eléctrico, cómo está de una lámpara de bolsillo, qué símbolo se va utilizando, y ahí está, ¿no? Y esas son las cosas que vamos a ir avanzando. Ahorita en qué página estamos, en 115, ya estamos terminando, falta 10 páginas más, ¿no? Eso sería nuestro texto. Ese texto también va a estar en la plataforma a partir del día lunes, como voy indicando, y eso sería. Este texto lo voy desarrollando, ¿no? Voy compilando, voy buscando información de uno y de otro lado, de algunos lugares y algunas cosas, mi experiencia, ¿no? Hasta mis conceptos, ¿no? Mis palabras. Y hace rato que voy teniendo esto constante, iba arreglando algún cálculo que estaba y el resultado no estaba bien, había que modificar, porque yo lo voy diseñando, yo lo voy haciendo estas cosas, ¿no? No es que de un texto base he sacado y todo eso copy paste y eso es lo que le estoy dando, ¿no? Son partes de cosas, ¿no? Sí, no es también todo lo que he hecho, sí, pero partes son mías, ¿no? Hay ejercicios específicamente míos y todo, ¿no? Entonces he visto por conveniente y ahí está, ¿no? Tengo, como voy comentando, tengo bastantes recorrido, entonces en mis recorrido me hace, ¿no? Tengo mucho conocimiento en esto y vamos a tratar, ¿no? De eso, impartirles a ustedes para que vayamos al terminar el semestre tengamos todos conformes, ¿no? Ustedes que hayan aprendido y yo que haya dado, porque al final también yo me califico, ¿no? El promedio que sale del grupo, ese es mi promedio también de enseñanza a mí, ¿no? Si se han aplazado, yo también me he aplazado, ¿no? No he dado a entender, no he explicado, no me han comprendido y entonces por eso todos no han podido hacer y al final se han aplazado, ¿no? O la mayoría, yo también me he aplazado. Ahora el 70, el 80% ha vencido, también esa es mi nota, ¿no? Ahí yo me voy calificando, ¿no? Entonces llega a ser eso. No sé si hay alguna consulta y ya vamos a empezar con nuestro tema, con nuestro tema de avance de hoy. Ya hemos tomado casi una hora ya en esta introducción, entonces tenemos una hora más para poder desarrollar el tema, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Listo, entonces empezamos. Introducción. La electricidad, del griego electrón, cuyo significado es ámbar, es un fenómeno físico que dice el texto, ¿no? Cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos. ¿En qué fenómenos? Mecánicos, térmicos, luminosos, químicos, entre otros, ¿no? En algún caso, gracias a la electricidad tenemos la iluminación, ¿no? En nuestra casa, ahorita yo estoy en un ambiente donde no está saliendo bien el sol, entonces el poquito que me está alumbrando, la lámpara que me está alumbrando, me está sirviendo para que vaya viendo y vaya dando esta clase, ¿no? Y ahí tengo la electricidad como uso, ¿no? Nos hemos acostumbrado bastante desde el rato que nos levantamos hasta el rato que nos acostamos de depender mucho de la electricidad. No nos damos cuenta y ya no podemos vivir sin electricidad, porque si estuviéramos en el campo donde no hay electricidad, te levantas y todo está oscuro, no puedes ni tu celular, no puedes ni prender una radio ni nada porque no tienes electricidad. Pero si tienes electricidad ya ahí está, ¿no? Tu celular cargas, la tele prendes y ahí ves noticias, información, música, noticias variadas, no sé qué es lo que nos gusta y eso vamos viendo, ¿no? Una película, el deporte y tantas de esas cosas, ¿no? Pero todo es con electricidad, ¿no? Y en el momento que antes que cerremos nuestro ojo, lo primero que hacemos es apagar la luz, apagar todo lo que está ahí y después para descansar, ¿no? Pero todos esos que estamos apagando está funcionando con electricidad, ¿no? Estamos muy dependientes de la electricidad, ¿no? La electricidad, dice, es una de las formas de energía más empleadas por el hombre, hasta tal punto que hoy en día es difícil pensar que en nuestra sociedad sin la electricidad, con ella iluminamos nuestras viviendas, hacemos funcionar nuestros electrodomésticos, medios de transporte, sistemas de comunicación, máquinas, procesos industriales. La electricidad se encuentra presente en nuestra vida cotidiana, desde que suena el despertador hasta que apagamos la luz al acostarnos, ¿no? Ahí está lo que íbamos manifestando. El éxito de la electricidad como fuente de energía se encuentra en la facilidad
para obtener, transportar y transformar en otros tipos de energía. Esos otros tipos de energía, uno son el luminoso, como estamos indicando, el mecánico, por ejemplo, es una energía mecánica, un motor hace funcionar y en el eje de ese motor nosotros acoplamos una polea y hacemos una cosea más y una cinta transportadora hacemos funcionar gracias a ese motor, y esa cinta está haciendo que material de la fábrica sea trasladado, sea transportado de una distancia a otra distancia, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, la cinta transportadora más grande que he visto, no hay esa cinta, no he visto, me ha impresionado, es de 2 kilómetros, ¿no? De 2 kilómetros en un centro minero, y ahí está el mineral llevando desde la mina hasta la planta de procesamiento del mineral, ¿no? Y ahí la cinta transportadora 2 kilómetros. Buena cantidad. En las empresas, en las industrias hay de 50 metros, hay de 100, hay de 200 metros, sí hay cintas, pero 2 kilómetros son inmenso, es gigante. ¿Y qué motor hace funcionar eso? Tiene que ser un motor de mucha potencia, ¿no? Porque en esos 2 kilómetros tanto mineral está arrastrando y tiene que tener toda esa fuerza, ¿no? Toda esa fuerza mecánica para que pueda transportar, ¿no? Y ahí está también que se va transformando en energía mecánica, ¿no? Térmica, por ejemplo, es el calefactor, ¿no? Cuando ya empieza a ser, ya vamos a entrar en la etapa de frío y vamos a tener un calefactorcito, una estufa, y gracias a la electricidad vamos a tener temperaturas calientes, ¿no? Y ahí está, nuestro ambiente va a estar más acorde y no va a ser el ambiente frígido, ¿no? Entonces ahí tenemos también un calefactor que podemos ir haciendo, ¿no? En la cuestión química, por ejemplo, la electricidad, en los aspectos químicos podemos ver la batería, ¿no? La batería tiene una reacción química que va haciendo un proceso químico ahí, y gracias a ese proceso vamos teniendo electricidad, ¿no? Ahí está el plomo, el ácido, el electrolito y el agua destilada, y con eso ahí vamos obteniendo o vamos guardando electricidad, y de esa electricidad guardada de una batería de automóvil, por ejemplo, lo vamos sacando y vamos utilizando. Eso ya es electricidad. En el campo no quiere decir que haya cable siempre y eso va a haber electricidad. Con batería también podemos tener electricidad en el campo, ¿no? Pero esa electricidad es limitada, ¿no? Un tiempito te va a durar, toda la batería, la corriente acumulada lo vas a sacar y al final ya no va a tener. ¿Qué tienes que hacer? Llevar a otro lugar donde carguen y después de nuevo venir, ¿no? Hay gente que viene del campo donde no tiene electricidad, cargado aparte de sus productos para vender en la ciudad, cargado de su batería bien, ¿no? Hace recargar su batería y se vuelve al lugar donde no tiene, ¿no? Ahí hace funcionar su radio, ahí hace funcionar una lámpara en la noche y un ratito y ahí está, ¿no? Pero siempre con precaución para que no le esté faltando en el momento más indicado, ¿no? Entonces que le vaya durando un mes, 2 meses y de nuevo vuelva a la ciudad y a cargar, ¿no? Hay veces hacen ese proceso la gente que no tiene electricidad y vive en el campo donde no hay corriente eléctrica, ¿no? Pero hasta ellos mucho dependen de eso, no será en gran medida, no será constante como nosotros, sino indirectamente con ciertas limitaciones, ¿no? Ahorita hablando de electricidad, en Europa hay escasez de electricidad con este problema de la guerra de Ucrania con Rusia, bastante se ha ido restringiendo porque con el gas iban produciendo electricidad y el gas ya ha cerrado las válvulas que va ofreciendo Rusia, entonces han empezado a mermar la electricidad, ¿no? Y es por eso que cada día, por ejemplo, en los periódicos de Europa va saliendo cuánto cuesta el kilovatio hora, ¿no? No hay mucha electricidad, entonces ellos están viendo de una y otra forma, ¿no? La electricidad tiene buen costo, por esta escasez ha subido bastante y tiene buen costo de uso, ¿no? Generalmente ellos están ayudándose en cada casa con paneles solares, ¿no? Están comprándose paneles solares, su propio electricidad están generando, parte van tomando de las empresas que les ofrecen y parte de esa electricidad también es su propia generación de ellos mediante los paneles solares, ¿no? Eso es lo que... Mientras en Bolivia tenemos exceso de electricidad, ¿no? Tenemos excedentes de la electricidad, pero eso no quiere decir que nos tenemos que cruzar con los brazos y ahí está, tenemos mucha electricidad. Cada día que va avanzando, cada día consumimos más electricidad, nuevas casas se construyen, nuevas familias se forman, nuevas personas nacen y todos esos hacen como consecuencia haber más consumo, ¿no? En tu casa tenías 3 ambientes, era suficiente al principio cuando la familia es reducida y se echa 2 ambientes más porque la familia se ha ido reproduciendo y hay más ahí ya está, y después 5, 6 y si hay espacio se sigue construyendo y se sigue consumiendo también más electricidad.
Tal vez un televisor era suficiente y ahora tienes 2 televisores, ahora ya tienes 3 radios y así sucesivamente. Y todo eso va incrementándose, ¿no? Y en cada casa es así, ¿no? Es normal. Siempre vas teniendo una y otra cosita adicional. Antes no tenías microondas, ahora tienes microondas. Antes no tenías una sumera, ahora tienes, y todas esas cosas. Todo eso, cada que vas utilizando eso también te va a incrementar tu consumo. Antes tu consumo era 30, 40 pesos pagabas de consumo de energía, ahora pagas 70, o después pagas 100 y después pagas 150 y así, porque vas consumiendo más electricidad, ¿no? Más cosas ya trabajan con electricidad y eso también se va incrementando en tu facturación, ¿no? Lo que viene el PEC y tienes que pagar, ¿no? Eso es normal. Y en toda casa sería raro que en una casa más bien de incrementar el consumo se esté reduciendo, ¿no? En vez de aumentar más kilovatios horas y vas pagando más, vayas reduciendo, ¿no? Es que sí que es en forma inversa. Algo se quema, ya no repones y ahí está, algo se quema y ya no, y cómo estás viviendo, ¿no? Antes era tu refrigerador pequeñito y ya vacía, y ahora es tu refrigerador mediano y ya está quedando chiquitito y necesitas un refrigerador de mayor cantidad de pies y así sucesivamente, y eso también consume más energía, ¿no? Esas cosas hacen que nosotros también vayamos incrementando nuestro consumo, porque indirectamente nuestra familia también se va incrementando, ¿no? Antes los pequeños poquito comían, ahora más comen, más verduras tienes que almacenar, más cosas tienes que comprar y todas esas cosas, y eso va haciendo, ¿no? Y eso automáticamente hasta en la parte eléctrica va incrementando, ¿no? El éxito de la electricidad como fuente de energía, dice en esta teoría, se encuentra en la facilidad, dice, para obtener. ¿Cómo se obtiene? Fácilmente se obtiene transportar y transformar en otros tipos de energía. En Bolivia, por ejemplo, tenemos dos formas de producir electricidad. Uno es las hidroeléctricas. En Cochabamba tenemos varias plantas hidroeléctricas, por ejemplo, una de las principales es Corani. En Corani está ahí donde, de Colombia más abajito, ahí está. En Colombia está la represa, donde el agua se está almacenando. Aquí tenemos el mismo Cochabamba, en Misicuni. Tenemos una planta ahí abajo, por lado de Quillacollo. Por ahí vamos teniendo una planta de hidroeléctrica con el agua de Misicuni, vamos produciendo. Después de Corani, por ejemplo, más abajo tenemos San Isabel, otra planta. Más abajo, con la misma agua de Corani y la misma agua de San Isabel que sigue bajando, está San José 1, San José 2, ahí hay 4 plantas nomás hidroeléctricas en Cochabamba, en esa parte del Chapare, ¿no? Yendo al Chapare. Aquí tenemos la planta de Misicuni, esos son con el agua, la hidroeléctrica, y después el otro, el 50% que producimos electricidad es con el agua en Bolivia, y el otro 50% es con el gas. Y nuestras plantas de generación con gas son las termoeléctricas, de ciclo combinado, gas y vapor. Tenemos turbinas de gas y turbinas de vapor, y con eso vamos produciendo electricidad, ¿no? Eso especialmente en el Chaco, en Santa Cruz, parte en Cochabamba, donde hay gas, ahí están las plantas termoeléctricas, ¿no? En Entre Ríos, por ejemplo, tenemos una planta termoeléctrica en Cochabamba, en Santa Cruz, en Guarnes, en Tarija, en propio Tarija existe también una planta grande, porque en Tarija también hay mucho gas, y ahí está, ¿no? Esas son nuestras plantas. Y después tenemos en poca producción, en menor escala, los fotovoltaicos, ¿no? Tenemos por Oruro, tenemos por Pando, tenemos paneles fotovoltaicos, ¿no? Después tenemos las eólicas, que está también en Cochabamba, ¿no? Ahí tenemos, después por Guarnes también tenemos eólicas, y hay una planta que ahorita se está instalando, está en pleno montaje, es la planta de energía geotérmica, ¿no? Los vapores calientes que salen de la tierra, ¿no? Con eso se está generando, se está haciendo el montaje de una planta por lado de la Laguna Colorada, casi a la frontera de Chile, ¿no? Por lado de Potosí. Eso va a ser nuestra primera planta geotérmica, ¿no? Nuestra primera planta geotérmica va a tener una capacidad en la primera etapa, y hay segunda y tercera etapa de ampliación, ¿no? Pero ahorita está en pleno. Este año, al próximo año, ya va a haber esa noticia que ya empieza a funcionar la planta geotérmica de la Laguna Colorada,
indicarán ya, y ahí ya se va a dar, ¿no? Porque está ahorita ya es más de un año que está en montaje, ¿no? Ya está la casa de máquinas, están montando, están haciendo toda la instalación. Y no solamente es hacer la planta, ¿no? Y también el tendido de línea, ¿no? ¿Para qué? Es el electricidad que se genere, haga un recocido y se conecte al interconectado a nivel nacional y a cualquier lado vaya llegando, ¿no? Esa es la forma y eso es lo que vamos teniendo en cuestión de electricidad. En Bolivia, como vamos indicando, la electricidad tenemos todavía exceso, tenemos todavía, y en algún momento ya se pensaba vender electricidad. Por ejemplo, Misicuni, el 33% de su capacidad nomás está generando. Puede generar 240 megavatios, 80 megavatios nomás está generando. Corani, que antes se pensaba que era una planta grande de generación de energía, tiene 10 unidades. En Misicuni tiene 3 unidades, 3 generadores tiene. Y en Corani tiene 10 generadores, pero cada generador es de 10 megavatios. Funcionando los 10, a lo mucho se llega a 100. Esa es una planta antigüita y 100 megavatios se va llegando, ¿no? Y con un hito de Misicuni ya se está igualando a Corani casi, ¿no? Que es 80. Más o menos es, pero el de Misicuni es moderno, ¿no? Es los últimos. Y eso es, digamos, en lo que se va hablando. Depende también a la modernidad o a la antigüedad, ¿no? Que así que la planta, hartas plantas hay, y cada uno tal vez 5 megawatts está funcionando, ¿no? Y esa es la capacidad, ¿no? Entonces depende también a la potencia que está produciendo de electricidad, ¿no? Cuántos vatios, cuántos megavatios, por ejemplo. Y eso es también, ¿no? La electricidad es tan dinámica en Bolivia que en algún caso de aquí puede estar yendo hasta Santa Cruz, o de aquí puede estar yendo a La Paz, de aquí puede estar yendo a Potosí, o de La Paz puede estar viniendo aquí, o de Santa Cruz puede estar, o de Tarija puede estar viniendo. Hay veces tan dinámica. Eso lo hacen los que van controlando las subestaciones, y esos van conectando, la corriente está yendo, está volviendo, está regresando, depende a las condiciones que se está dando, ¿no? Alguna emergencia se presenta en alguna planta, empieza a tener baja su producción, empieza a tener problemas en máquina, y eso lo van manifestando. La electricidad que se pensaba llevar de esa planta, de otro lado se va a llevar, entonces empieza a interconectar, y la electricidad está llegando de Tarija, la electricidad está llegando de La Paz, la electricidad está llegando de Cochabamba y así, ¿no? O de Santa Cruz. Indirectamente era eso, ¿no? Tengo bastante en esto de enseñar, conozco bastantes plantas, he ido a visitar, por ejemplo, cuando he ido a visitar Guaracachi, que es una planta termoeléctrica en Santa Cruz, en el segundo anillo de la ciudad, está en el centro de la ciudad, está Guaracachi. Ellos indicaban, más o menos he visitado Guaracachi el 2011, 2012, he visitado. Ellos decían, los técnicos de ahí decían hace 10 años más o menos, indicaban lo que produce Guaracachi, todo Santa Cruz es más que suficiente para todo Santa Cruz, para todas las provincias, para la ciudad, para todo es más que suficiente la energía de Guaracachi. Tenemos varias plantas en Santa Cruz, pero las otras plantas es al interconectado, ¿no? Indirectamente es eso, ¿no? Entonces eso es lo que manifestaban, porque su capacidad de Guaracachi era más que suficiente para todo el departamento de Santa Cruz, ¿no? Eso ellos manifestaban, y ahí estaba la planta de generación. En algún caso la planta, como Guaracachi está ahí en la ciudad, no se necesita un tendido de línea de alta tensión, sino media y baja tensión nomás. Pero si la planta de generación está lejos de la ciudad, sí o sí hay que hacer un tendido de alta tensión, ¿no? Esas torres grandes, y eso llega a ser. Para la generación industrial se recurre de instalaciones denominadas centrales eléctricas que ejecutan algunas de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. Aquí tengo un gráfico, y este gráfico me demuestra todo lo que es desde la planta de generación hasta el consumidor final. Ahí está. Aquí vamos a decir que en este gráfico, aquí está la planta generadora, está saliendo 3.000 a 36.000 kilovoltios. Eso va generando 5.000 voltios, vamos a decir que está generando. Y hay una subestación, hay afueritas de la planta hay una subestación donde hay transformadores. Esa tensión se eleva y se transporta por torres de alta tensión.
Se transporta kilómetros, kilómetros, kilómetros y kilómetros. Estamos hablando de Corani, viene la línea de alta tensión, kilómetros, kilómetros, y llega a la subestación de Arocagua, ahí a la vuelta de Infocal Arocagua, ahí está, ahí llega, y ahí llega la alta tensión y hay una subestación. Esta subestación es reductora. Esa tensión elevada va a salir a una tensión, a media tensión, que va a ser 25.000 voltios. Y esos 25.000 voltios en media tensión se va transportando ya dentro de la ciudad. Y ahí se va colocando a las industrias, al consumidor final también. En las industrias normalmente ELPEC los ofrece en media tensión. La industria, la fábrica tiene que tener su propio transformador y ellos la tensión que quieran, la fábrica, la empresa ya sacarán, ¿no? Con su transformador. Quieran 110, quieran 220, quieran 440, quieran otras tensiones, ellos de acuerdo a sus necesidades ellos ya sacarán las tensiones necesarias que vean. Pero ese transformador ya pertenece a la fábrica, a la industria, a la empresa. Y nada que ver ELPEC, ¿no? ELPEC le está dando energía en media tensión. Mientras al consumidor final le está saliendo de un transformador. De ese transformador está haciendo 24.9 kilovolts normalmente, y de ahí saliendo 220, 380, tensión trifásica, tensión monofásica, y eso es lo que va llegando al consumidor final. Y eso llega a ser todo el proceso de que se va haciendo el recorrido de la electricidad. La electricidad llega a ser eso, es muy fundamental, ¿no? Siempre voy indicando en toda esta explicación que voy dando, no te hagas problemas en preguntarme, en detenerme, decirme no he entendido, me puede volver a aclarar esto, entonces no me hago problemas, ¿no? Pero si todo está claro, no tengo por qué repetir, ¿no? Y eso depende de ustedes, ¿no? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Aquí vamos viendo como un subtítulo magnitudes eléctricas de las unidades del sistema internacional. Estamos hablando de la parte eléctrica. Cantidad de electricidad es la Q, y en qué se mide en Coulomb, y es con la letra C, ¿no? La resistencia eléctrica es la letra R, su unidad de medida es el ohmio, se simboliza con la omega, ¿no? Ahí está. La tensión eléctrica se representa con la U, los voltios, y su unidad de medida es la V dentilabial. La intensidad de corriente es la I y se mide en amperios, ¿no? Para medir la intensidad de corriente necesito el amperímetro, ¿no? La densidad de corriente es la letra J y su unidad de medida son amperios sobre milímetro cuadrado. La potencia eléctrica es la P y eso es vatios. Su unidad de medida son los vatios y se representa con la W. La energía eléctrica es la E y su unidad de medida son los joules. La cantidad calorífica es Q, las calorías son con cal, ¿no? Esa es su unidad de medida. La capacidad de un condensador se mide en, la capacidad es, la letra es la C, su unidad de medida del condensador es el faradio. Como la unidad es el faradio, es una unidad grande, vamos a ver el mili, el micro, el pico, el nanofaradio, que son unidades más pequeñas, ¿no? Cuando hablemos de condensadores en corriente alterna especialmente, vamos a ver esas unidades, ¿no? La fuerza magnetomotriz, dice, se simboliza con la FMM y es unidad de medida de los Gilbert y es la GI. La intensidad de campo magnético es la H, se representa y es unidad de medida los Osters y se simboliza con la OE. La inducción magnética es la del alfabeto griego, esta beta, y su unidad de medida es la Tesla y se simboliza con la letra T. El flujo magnético se representa con este símbolo del alfabeto griego y es el Weber. La energía activa llega a ser kilovatios hora. La energía reactiva kilovolt amperios hora. La energía aparente kilovolt amperios hora, ¿no? Kilovolt amperios reactivos hora, la energía reactiva, y la energía aparente kilovolt amperios hora. Potencia activa, la potencia activa son los vatios, la potencia reactiva son los volt amperios reactivos.
la potencia aparente es volamperios, la frecuencia son los hertz, la reactancia es la X y su unidad de medida de la reactancia ya es en corriente alterna, es los ohmios. La impedancia es Z, también es los ohmios. La inductancia también es la inductancia es la L, su unidad de medida son los henrios y la capacitancia es la C y los faradios, ¿no? Y ahí están varias unidades que vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestra clase, ¿no? En nuestra clase. Entonces, como un resumen de toda la simbología de los componentes, cómo se representan y cuál es su unidad de medida y qué se denominan y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es como una aclaración, ¿no? Algún rato quiero ver y cómo tengo que representarlo o regresar a esta parte, ¿no? Carga eléctrica de un material. Desde la antigüedad se conocía que al frotar entre sí algunos materiales, dice, adquiría la propiedad de atraer otros pequeños cuerpos. Actualmente se interpreta esta propiedad en términos de concepto de carga y se dice que los objetos están eléctricamente cargados. Es posible transferir cargas eléctricas a cualquier material sólido frotando uno con el otro material. Los experimentos de frotando entre objetos muestran que existen dos tipos de cargas. Si las cargas son iguales se repelen entre ellas. Si las cargas son diferentes, se atraen. Se atribuye a Benjamin Franklin la diferenciar los dos tipos de carga mediante nomenclatura de cargas positivas y cargas negativas, como consecuencia de una respuesta a uno de sus experimentos. En este caso, si vamos hablando de las cargas, nosotros también tenemos las cargas. Hay veces si estamos en un tiempo nublado y está haciendo frío, normalmente utilizamos chompas de lana. Y al estarnos sacando la chompa y empieza a salir unas chispas, ¿no? Y ahí estamos produciendo corriente estática, ahí estamos produciendo electricidad. Y ahí están ya las cargas, ¿no? Y hay veces nos estamos dando la mano uno con el otro y en esas manos como unas chispas, como nos estuviéramos pasando corriente, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos indirectamente pasando cargas eléctricas, ¿no? Es lo que está. Esas cargas estáticas, a pesar que no nos hemos conectado a la parte eléctrica, pero nosotros estamos produciendo por el material, por las circunstancias, por el tiempo y por la ropa que estamos indirectamente colocando, porque en esa ropa al mover mi mano yo voy friccionando mi chompa y mi chompa ya va produciendo esas cargas estáticas. Y esas, si soy susceptible, puedo tener indirectamente tenerlas hasta en las palmas de mi mano. A cada que vaya tocando a una persona podría estar transmitiendo esas cargas estáticas y pasando electricidad de mi mano a tu mano, ¿no? Y entonces al profe ya no hay que darle la mano porque siempre está con cargas eléctricas, ¿no? Podemos ir indicando y eso es, ¿no? Y eso con mayor razón se da en el momento cuando están las cargas, las nubes cargadas, está nublado y ahí está y es donde mayor se manifiesta, ¿no? Eso es así, ¿no? Estructura de una materia. La materia se divide en molécula, cual a su vez se divide en átomos. Estos átomos se componen de dos partes, el núcleo y la periferia. En el núcleo del átomo se encuentran los protones, las cargas eléctricas positivas, los neutrones que consumen, como su nombre insinúa, no tienen carga eléctrica, son neutros. En la periferia se encuentran los electrones de las cargas eléctricas negativas. Aquí tenemos una estructura atómica y está el átomo de Bohr, dice, aquí está el núcleo llega a ser esto. Los que están con rojo y signo más son las cargas positivas, ahí están. Los que no tienen signo son medio beige, medio de ese color, esos son los neutrones. Y esta es la periferia, y en la periferia ahí están las cargas negativas, los electrones, ahí está. Y esto llega a ser, ¿no? Esta es la estructura de un átomo, ¿no? El átomo, el número de electrones es igual al número de protones. La cantidad que existe de electrones aquí afuera es la misma cantidad que existen aquí adentro de los protones. Eso se está refiriendo. Por lo que se dice que el átomo es eléctricamente neutro, ¿no? Entonces no hay más protones ni más electrones, sino la misma cantidad. Y ahí está neutralizada ese átomo, ¿no? El número de protones y el número de electrones son iguales, ¿no? Aquí tres protones, 3 cargas positivas, 3 electrones, 3 cargas negativas, ¿no? Y esos están iguales.
Si un material tiene muchos electrones libres, en su estructura se llama conductor, y si tiene pocos electrones libres se llama aislador o aislante. Generalmente, por ejemplo, la madera, el vidrio, la goma, tiene pocas cargas libres, no pocos electrones libres, esos materiales. Por eso no es un buen conductor. La madera, el vidrio, la cerámica, la goma, son aisladores. Son aisladores porque no tienen electrones libres. Mientras el cobre, el aluminio, el oro, la plata, son buenos conductores de la electricidad porque tienen electrones libres. Tienen electrones en su periferia, en la parte de afuera, libres, más fácil de poder sacar, ¿no? Están más lejos del núcleo, entonces con una pequeña fuerza esto puedo mover. Si esta órbita está bien cerquita al núcleo, entonces es difícil moverle este electrón. Y a eso se está refiriendo. Los que fácilmente se pueden mover y tienen electrones libres, entonces es un buen conductor. Y esos materiales son el cobre, el aluminio, el oro, la plata, y ahí está, ¿no? Conductores, los buenos conductores, el oro, la plata, el aluminio, el cobre, etc., ¿no? Aisladores, los que no tienen electrones libres, aisladores o aislantes, la cerámica, el vidrio, la madera, el papel, la goma, etc., ¿no? Entonces esos llegan a ser los materiales de acuerdo a su estructura atómica. Propiedades eléctricas de los átomos. Como un material responde a la fuerza eléctrica, depende cómo se hayan dispuesto sus átomos. Cuando los átomos se hayan unidos juntos para formar sólidos, líquidos o gases, la forma en que se hayan dispuesto los electrones depende de detalles finos de las fuerzas entre átomos. Los materiales se clasifican según su conductividad eléctrica o resistividad en los conductores, aisladores o dieléctricos, semiconductores y conductores. Conductores eléctricos son los materiales que, puestos en contacto con el cuerpo cargado de electricidad, transmiten a todos puntos de su superficie. Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico e industrial. El metal más empleado es el cobre, de forma que los cables de uno o varios hilos, esos son el que donde se utiliza. Alternativamente se emplea el aluminio, metal que si bien tiene una conductividad eléctrica de orden del 60% del cobre, el cobre es mejor, casi la mitad nomás es su conducción del cobre, del aluminio. Sin embargo, un material mucho más ligero, más liviano, lo que favorece su empleo, especialmente en líneas de transmisión de energía eléctrica en redes de alta tensión. El tendido de líneas, especialmente en la calle, en el transporte de la electricidad, ya sea desde una planta generadora hasta la subestación, generalmente es de aluminio, ¿no? Una de las cosas muy fundamentales es el peso, ¿no? Si fuera de cobre en vez de aluminio, esas torres de alta tensión más ceñidas tendrían que estar, más cerquitas tendrían que estar, porque tiene mucho peso el cobre, entonces tendrían que ir acercándose. Y al ir acercándose, más estructuras se tendría que hacer, entonces el tendido de línea sería bastante caro. Como se utiliza el aluminio y es más liviano, entonces más lejos están las estructuras, menos estructuras en un tendido se utiliza, entonces por esa virtud se va utilizando el aluminio, ¿no? Más que todo por el peso, a pesar que es un buen conductor, no excelente, ¿no?, como el cobre, pero es un buen conductor. Y eso hace que ese tendido de líneas tenga un costo más barato, ¿no? Una estructura, por ejemplo, de alta tensión está más o menos cerca de los $100,000. No es barato, es caro. 5 estructuras nomás podemos hablar de 5 millones el tendido de líneas, así es. Y es por eso que, 100,000 estamos haciendo, o $500,000, 5 estructuras nomás. Y si voy a utilizar 500 estructuras, ¿cuánto va a costar ese tendido de línea? Y ahí viene, ¿no? Ahora, si es aluminio, entonces poquito voy a utilizar, más lejos voy a hacer el tendido, las torres van a estar de mayor distancia, entonces ahí se va abaratando los costos, mientras si es más cerquita, ese tendido de líneas va a ser antieconómico, ¿no? Va a ser muy caro. Y ese es el motivo principal que se utilice el aluminio en vez del cobre, especialmente en el tendido de líneas, ¿no? En algún caso, las fábricas, por ejemplo, las fábricas de arcos de soldar en la actualidad están trayendo con alambre de aluminio la bobina, ¿no?
Un poco hay dos cosas en ese sentido. No es tanto alivianar ya 5 kilos menos, ya 7 kilos menos de peso va a tener con el aluminio, ya se ha alivianado, pero es al peso total eso no es insignificante. Si pesa 60 kilos, vamos a decir pesa ya 40 kilos, 35 kilos, ya va a pesar menos 5 kilos más, pero es 35 no es tan significante al peso total, ¿no? Es algo, pero no siempre. Una de las cosas, el aluminio se utiliza en los arcos de soltar más para que cuando se queme ya no puedas rebobinar, ya no puedes reemplazar esa bobina y directamente lo hagas desechable. ¿Y qué vas a hacer? Vas a comprar otro arco de soldar y así sucesivamente. Hay veces, ese es el motivo que las empresas hacen las bobinas de los arcos de soldar con aluminio, ¿no? Entonces, ¿por qué aluminio no va a haber a la venta, ¿no? Pero hay un reemplazo, ¿no? Se reemplaza ese aluminio por cobre y ese se coloca y al final se va haciendo, ¿no? Y es lo que se hace en algún caso, pero los fabricantes a veces por eso lo están utilizando, ¿no? Aquí vemos la estructura atómica del cobre, tiene 29 protones y aquí tienen los 29 electrones en la periferia. Ahí está. Y esta última capa de la periferia de los electrones hay un solo electrón. Este electrón es fácil mover, por eso el cobre es un excelente conductor. Mientras los semiconductores no es tan fácil, tiene dificultad, pero se mueven. Los materiales que conducen a medias, por eso se llama semiconductores, conductores a medias. Son materiales que conducen en ciertas condiciones y en otras condiciones no conducen. Y un material semiconductor es el silicio, el galio, el indio, eso llegan a ser, ¿no? Y estos materiales semiconductores son los componentes electrónicos, como el diodo, el transistor, el circuito integrado son de silicio, son de selenio. Entonces hay este material especialmente en los conductores, en los componentes especialmente de electrónica. Son conductores a medias, conducen a medias. Dieléctrico o aisladores. Son los materiales que no conducen electricidad, por lo que pueden ser utilizados como aislantes. Algunos ejemplos de tipo de material son el vidrio, cerámica, plástico, goma, mica, cera, papel, madera seca, porcelana, algunas grasas para uso industrial y electrónico, la baquelita, aunque no existen materiales absolutamente aislantes o conductores, sino mejores o peores conductores. Son materiales muy utilizados para evitar cortocircuitos. Indirectamente todo material aísla, pero hasta un cierto parámetro. De ahí en adelante ese material ya no se garantiza que te lo va a aislar. Entonces ahí está. Si yo tengo una herramienta, por ejemplo, un alicate, si ese alicate es de buena marca, hasta me va a indicar la tensión de aislación del mango de ese alicate. Ahí me dirá 500 voltios, ahí me dirá 1000 voltios, generalmente hay una de esas dos tensiones, y entonces ahí me está indicando que con esa herramienta, con ese alicate aislado, podría manipular hasta 500 voltios. Si estoy manipulando 600, 700, 800 voltios de tensión, ese alicate ya no me va a soportar. ¿Por qué? Me garantiza hasta 500. De ahí en adelante me dice, no sé, ya no es garantizado. Entonces, esa es su tensión de aislante, de aislación de ese mango, de ese alicate. De ahí en adelante. ¿Y cuándo? Cuando está en buen estado. Cuando ya se va dañando, se va deteriorando, se va usando, ya pasa 1 año, 2 años, 3 años, ya no va a tener los 500 volts. Tal vez va a tener 300 volts nomás ya. Y va a haber un momento que ya no va a cumplir, entonces sí hay que reemplazar ese alicate para que indirectamente pueda ir trabajando, ¿no? Entonces esa herramienta ya así deteriorada, especialmente su aislante, y como trabajo con corriente eléctrica en la industria, entonces sí o sí necesito un alicate aislado y con garantía, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ese aislador de ese alicate, ese manguito, está hasta los 500. Y de ahí en adelante ya no puede ser aislante, sino puede ser conductor. ¿Por qué? Es lo que dice sus características técnicas de esa herramienta. Entonces todo material conduce, todo material aísla, pero a partir de una cierta tensión. Por ejemplo, nosotros somos conductores a partir de los 40-45 voltios. Una persona va siendo conductora a partir de esa cierta tensión. Más bajo de esa tensión somos aisladores.
Si yo agarro una batería de automóvil de 12 voltios, el borne positivo y el negativo lo voy conectando con mi brazo derecho al borne positivo y mi brazo izquierdo con mi mano izquierda al borne negativo, de 12 voltios no va a pasar nada por mi cuerpo. Si tengo otra batería de 24 voltios, son dos baterías especialmente en la parte automotriz, y esos dos lo voy conectando, el negativo final y el positivo principio, igual no me va a pasar nada. 3 baterías tampoco, pero a partir de los 40-45 voltios ya mi cuerpo va a ser conductor. Indirectamente podemos decir que hay algunos que tienen un poquito más de grasita, otros menos grasita, y entonces son más, una tensión más. Puede que algunos ya a los 38 voltios ya sean, otros ya sean a los 48-50 voltios, entonces aproximadamente, pero a partir de esos parámetros una persona ya puede conducir, ya puede ser efecto la corriente eléctrica. Entonces es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos allí, somos aisladores hasta los 40 voltios, y a partir de los 40-45 voltios ya somos conductores. Hasta ahí es nuestro límite de aislación, el cuerpo humano de una persona, y a partir de eso ya somos conductores. Con 110 ya estamos con 220 ya estamos con 1000 volts ya somos. Entonces ahí ya no aislamos, ¿no? Entonces así el material conduce y aísla a la vez hasta un cierto parámetro, y a partir de ese parámetro ya es conductor, ya no es aislador, ¿no? Efectos de la electricidad. Al atravesar la corriente, los efectos pueden ser la luz. Al atravesar la corriente eléctrica, el filamento de una bombilla, de una lámpara, lo calienta hasta tal extremo que pone incandescente, y como consecuencia de ello produce luz. Los tubos fluorescentes contienen un gas que tiene la propiedad de producir luz al paso de la corriente eléctrica. Hay un gas dentro de un tubo fluorescente, y ese gas, al circular los electrones, esos gases se iluminan, y esa es la lámpara fluorescente, ¿no? Ahora tenemos las lámparas LED, que generalmente son las que más estamos utilizando. Con eso ahorramos energía y nos da más tiempo de vida útil, ¿no? Una lámpara incandescente, su vida útil es 1000 horas, ¿no? Por eso un tiempito corto esa lámpara se quema, ¿no? Así es lo que pasa. Mientras una lámpara de LED es 10.000 horas, ¿no? 10 veces más. Si te duraba un año la lámpara incandescente, la lámpara LED te va a durar 10 años, no te va a durar un año, ¿no? Esa es más o menos la equivalencia. Entonces tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Y eso es más, y aparte te consume menos, ¿no? Por eso ahora la iluminación de nuestras casas, aquí estoy en un ambiente, mi lamparita es LED y ahí me está iluminando, ¿no? Y estoy consumiendo poca energía, poca corriente eléctrica al inhibidor esa iluminación, ¿no? Entonces eso es lo que se va a utilizar. Cuando un conductor es atravesado por corriente eléctrica, se produce un calentamiento del mismo, que debido a su resistencia eléctrica. Este fenómeno se basa en el funcionamiento de nuestros aparatos domésticos, como la estufa eléctrica, la plancha, el horno, la secadora, el tostador, la ducha eléctrica. Todos esos, al pasar por la corriente, producimos temperatura, y esa temperatura utilizamos, por ejemplo, para calentar el agua, y al calentar el agua nos podemos duchar, ¿no? Ahí está la ducha eléctrica. O podemos planchar nuestra ropita, ¿no? Con la plancha, producimos temperatura y ahí planchamos el pantalón, planchamos la camisa, y ahí está, ¿no? Pero gracias a la electricidad estamos haciendo eso, ¿no? Movimiento. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor en forma de espiral situada dentro de un campo magnético, podemos conseguir que gire. Gracias a este fenómeno electromagnético, que constituye el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, es posible transformar la electricidad en movimiento y viceversa. Indirectamente ahí está, ¿no? Otro fenómeno que producimos también es el movimiento, ¿no? Y ese movimiento es una ventiladora, ese movimiento es un motor, ahí está un motor, una bomba de agua, ahí está una licuadora, y ahí está el motocompresor del refrigerador, y ahí está, y eso estamos utilizando, y ese movimiento lo estamos aprovechando y está haciendo algo, ¿no? Y ahí están nuestros fenómenos que van produciendo. Principios fundamentales de la corriente alterna y continua. La corriente eléctrica es una corriente eléctrica que atraviesa un material. Algunos materiales, como los conductores, tienen electrones libres que pasan con facilidad de un átomo al otro. Estos electrones libres se mueven en la misma dirección. Conforme saltan de un átomo al otro, se vuelven un conjunto y una corriente eléctrica.
Para lograr que este movimiento del electrón se dé en sentido o dirección es necesaria una fuente de energía externa. Hasta aquí hemos supuesto que el flujo de corriente va de un terminal a otro en forma de continua. A veces el flujo se llama corriente continua. Hay otro caso en que el flujo de corriente circula en forma alternada, primero en un sentido y después en el sentido opuesto. Este tipo de corriente se llama corriente alterna. Hay dos tipos de corriente, eso también lo vamos a definir, estamos empezando en esos conceptos. La corriente continua va de un sentido a uno, del negativo al positivo. La corriente continua siempre va a haber polaridad, siempre va a haber el cable negro o azul y el otro color de cable va a ser rojo, ¿no? Y el cable negro o azul es negativo y el cable rojo es positivo, ¿no? Eso especialmente donde se va teniendo corriente continua es muy fundamental la polaridad, ¿no? Si yo en un auto yo no lo coloco correctamente la batería, no lo conecto en forma inversa, hasta quemo componentes en el auto, ¿no? Sí o sí debe estar bien identificado el cable positivo de la batería y el cable negativo. Caso contrario, al invertir voy a cometer un error. Mientras en corriente alterna no hay polaridad. Si conecto de una forma la clavija de un televisor, de cualquier que voy a utilizar electricidad, o lo invierto, lo doy media vueltita y lo conecto, igualito va a funcionar, porque la corriente alterna no hay polaridad, ¿no? Ahí no hay el problema de invertir la polaridad. En continua sí. Y en alterna, otra de las características, la corriente va y viene, ¿no? Mientras en continua solamente va, los electrones van en una sola dirección. En corriente alterna la dirección no está definida, está yendo, está viniendo, está yendo, está viniendo, y entonces completamente 50 veces va y 50 veces vienen los electrones en un segundo. Es un vaivén, una ida y vuelta, pero en un segundo 50 veces yendo, 50 veces está regresando. Entonces, decir en este momento está yendo, en este momento está regresando, complicado, ¿no? La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor y entre los dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna, en corriente continua las cargas eléctricas siempre en la misma dirección, siempre circulan en la misma dirección. Es decir, los terminales de mayor o menor potencial son siempre los mismos, aunque comúnmente se identifica la corriente continua como la corriente constante, por ejemplo, suministrada por una batería. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, ¿no? Positivo, negativo. Si yo en un eje de coordenadas quisiera representar la corriente continua, digo, no, esta es la corriente continua, una corriente continua pura, lineal. También de la corriente alterna se puede obtener la corriente continua. Si rectificamos, cambiamos esa corriente alterna continua, la corriente continua vamos a tener de esta forma, ya no en línea recta, sino una línea pulsante, fluctuante. Este proceso denominado rectificación se realiza mediante dispositivos llamados rectificadores basados en el empleo de tubos de vacío, actualmente de forma casi general mediante diodos, semiconductores o tiristores. Mediante eso puedo conseguir la corriente alterna continua y ese proceso se llama rectificar. Vamos a rectificar, vamos a cambiar la corriente de alterna a continua y entonces estamos obteniendo una corriente continua rectificada. Se denomina corriente alterna abreviada con la CA en español, corriente alterna en español, y en inglés AC, alterna corriente en inglés. Normalmente en los instrumentos vamos a ver esta nomenclatura de alterna corriente a la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varía cíclicamente. La forma de la onda alterna sinoidal más común utilizada es de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de ondas periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. También no hay. Utilizando genéricamente la corriente se refiere a la forma de la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas, ¿no? Esta es la corriente que más se utiliza. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplo de corriente alterna. Este uso, en fin, más importante suele ser la transmisión y recuperación de información codificada o modulada sobre las señales de corriente alterna. La corriente alterna se simboliza en un eje de coordenadas de esta forma. Vamos a decir que aquí hay 0 voltios, empieza la corriente alterna y empieza 50, 60, 70, 80 voltios, 100, 150,
220 voltios y estamos en la cumbre máxima, 220 voltios. 200, 180, 150, 100, 50 y estamos en 0 voltios. Menos 10 voltios, menos 50, menos 100 voltios, menos 150, menos 200, menos 220 voltios, cociente negativo. Menos 200, menos 150, menos 50, menos 0. Y de nuevo, más 10, más 50, más 100, más 150, más 200, más 220 voltios positivos. Y al final vamos bajando y llegamos a 0. Y ahora tensiones negativas. La tensión es así completamente cambiante en corriente alterna. Un momento es positivo, otro momento es 0, otro momento es negativo. Este es un ciclo. Este ciclo en un segundo hace 50 veces. 50 veces positivo, 50 veces negativo y 100 veces 0. 0, un 0 y otro 0. 100 veces 0 en un segundo. Así es la corriente alterna que tenemos. Esa es la corriente alterna que tenemos. Indirectamente ese tipo de corriente tenemos, ¿no? Ya vamos terminando. Vamos a ver con un video y con eso terminamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Lo he preparado un video. Vamos a ver ese video. A ver dónde está. Aquí está. Vamos a compartir un ratito. Ahí está. Tiene 7 minutos, es un rato. Introducción a la electricidad. ¿Está bien el audio? Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad. Incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia.
Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. Cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video.
Ya, vamos terminando. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Qué dicen mis estudiantes? ¿No participan? ¿Qué manifiestan? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Dónde está Josué? Por ejemplo, aquí en la plataforma digo Josué. ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Saúl? Saúl. Aquí, Inge. Ah, qué bien, Saúl. Darko, ¿dónde está Darko? O están en la plataforma, pero ¿dónde estarán? O están haciendo deporte, no sé. O están yendo a no sé a dónde, ¿no? Ya, Ya de fumar. para ir terminando, la siguiente clase sí o sí tienen que venir con EPP. Sí o sí soy en esa parte, empezando del docente y con los alumnos, todos tenemos que estar con EPP. Cualquier rato vamos a manejar, vamos a hacer un circuito, vamos a hacer una práctica. Entonces no siempre es teoría o no siempre es práctica, sino es combinado. Y para eso ya debemos estar con el EPP respectivo, por favor. Y sí, el EPP es camisa, pantalón y zapatos de seguridad. Ahora sí, ya los guantes, el casco puede ser en la práctica real, ¿no? Pero el otro sí o sí todos tenemos que estar. Como voy indicando, yo también voy a estar con mi EPP y ahí está, y ya hay que hacer práctica y hay que ponerse el casco y hay que ir haciendo la práctica, ¿no? Respectiva. Siempre tiene que haber ciertas condiciones y eso vamos a ir hablando como medios de seguridad para que no tengamos problemas de algún incidente, de algún accidente cuando estemos trabajando en la parte práctica real, ¿no? Eso vamos a ir aclarando y para no tener ninguna dificultad. Y alto nos va a ayudar también el EPP para tener ya una basera a cualquier incidente, accidente de nuestra práctica que podamos desarrollar en clases, ¿no? Entonces, sin más que decir, me voy despidiendo. Entonces nos vemos la siguiente semana, el día jueves, ya en Infocal. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, Yamil. Sí.